Imagina a un hombre que solo cargó el peso de visiones tan terribles que ni los más valientes se habrían atrevido a soportar. Un hombre que noche tras noche caía de rodillas, llorando, con el rostro enterrado en la tierra, pidiendo a Dios no tener que anunciar lo que había visto. Ese hombre es el profeta Jeremías. Él no solo vio el futuro, vio el peor futuro posible: la destrucción total de Jerusalén, el templo consumido por el fuego, el pueblo llevado al exilio, hambre, muerte y un silencio de Dios que parecía eterno. Pero había algo que Jeremías nunca contó públicamente. Un detalle, una verdad, una visión que guardó en secreto hasta el último instante. ¿Qué fue exactamente lo que Jeremías vio en sus visiones de la destrucción? ¿Cuál fue el misterio que hizo que incluso él, el profeta llorón, guardara silencio ante todo? ¿Cuál fue la revelación que solo fue entregada en el momento más profundo de su dolor y que cambió para siempre la historia de la relación entre Dios y la humanidad? Prepárate, porque hoy vas a conocer la verdad nunca revelada de Jeremías. ¿Qué vio él en las visiones de la destrucción y nunca quiso contar? Lo que está por venir puede cambiar para siempre la forma en que entiendes el propósito del sufrimiento, de la justicia y de la esperanza. Sigue hasta el final y descubre la respuesta oculta detrás de las lágrimas, de las prisiones y de las profecías de Jeremías. Acompáñanos mientras nos sumergimos en la trayectoria de Jeremías, el profeta que cargó sobre sus hombros el dolor de toda una nación, y que, aunque fue llamado el profeta llorón, permaneció obediente a Dios hasta el final, revelando verdades que pocos estaban preparados para escuchar. Jeremías era de una pequeña ciudad llamada Anatot, ubicada en la tierra de Benjamín, a solo unos kilómetros al norte de Jerusalén. Hijo de Hilcías, un sacerdote, creció rodeado de enseñanzas religiosas, rituales sagrados y el sonido de las lecturas de las Escrituras que resonaban por las paredes de su casa. La época en que vivió estuvo marcada por una gran inestabilidad. Judá estaba bajo el reinado de Josías, un rey joven, conocido por intentar restaurar la adoración al Dios verdadero, después de años de idolatría y corrupción. Las amenazas de naciones vecinas como Egipto y especialmente la creciente fuerza de Babilonia comenzaban a asustar al pueblo. Era un período de reformas políticas y espirituales, pero también de tensiones ocultas. Jeremías, aún muy joven, quizás con menos de 20 años, no imaginaba lo que Dios había reservado para él. Era un muchacho común, con responsabilidades simples, ayudando en las tareas de casa y aprendiendo de su padre sobre las tradiciones sacerdotales. Una mañana, mientras caminaba por los campos rumbo al pozo de la ciudad, una sensación extraña se apoderó de su cuerpo. El viento parecía más fuerte y el aire más denso. Fue entonces cuando escuchó una voz que no venía de ningún lugar y al mismo tiempo de todas partes. Antes de que te formara en el vientre, te conocí, y antes de que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías se quedó inmóvil. El balde de agua cayó de sus manos y rodó por el suelo de tierra. Su corazón empezó a latir descompasadamente. ¿Quién me está hablando?, susurró, mirando a los lados con los ojos muy abiertos. Pero no había nadie allí, solo el suave sonido de las hojas movidas por el viento. La voz continuó aún más firme y clara. Jeremías, fuiste apartado desde el vientre de tu madre. Yo te escogí para llevar mi palabra, para hablar no solo a tu pueblo, sino a las naciones. Jeremías retrocedió unos pasos, llevándose las manos a la cabeza. Señor, no puedo. Yo solo soy un niño. No sé hablar.
No sé cómo dirigirme a reyes, príncipes, ni siquiera a mis propios vecinos. Sus palabras salían entrecortadas, con la respiración agitada. Dios respondió con un tono que era al mismo tiempo firme y lleno de compasión. No digas, soy un niño, porque a todos a quienes te envíe irás, y todo lo que te mande lo dirás. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Jeremías sintió un calor intenso en su rostro. Sus rodillas cedieron, y cayó de rodillas allí mismo, en el polvo. Pero, Señor, ¿y si me rechazan? ¿Y si quieren hacerme daño? En ese instante, Jeremías sintió como si una mano invisible tocara sus labios. Fue un toque real, cálido, como si el mismo cielo hubiera descendido hasta él. He aquí que pongo mis palabras en tu boca. Hoy te pongo sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y derribar, para destruir y arruinar, pero también para edificar y plantar. Las palabras resonaron en el corazón de Jeremías como un trueno. Todo su cuerpo temblaba. Sabía, allí mismo, en ese instante, que su vida nunca volvería a ser la misma. El peso de aquella misión comenzó a formarse dentro de él. No solo debía llevar mensajes de consuelo, sino también anunciar destrucción, dolor y arrepentimiento. Debía ser la voz de Dios en tiempos oscuros y enfrentaría a reyes, sacerdotes, falsos profetas y hasta a su propio pueblo. Desde lejos, su madre lo llamó desde la puerta de casa. «Jeremías, ¿dónde estás? Ven, el almuerzo está listo». Respiró hondo. Se levantó lentamente, aún con las piernas temblorosas. Se sacudió el polvo de la ropa y comenzó a caminar de regreso a casa. Mientras caminaba, solo podía pensar en una cosa: cómo anunciar la verdad, sabiendo que traería tanto sufrimiento. Pero Jeremías aún no sabía el tamaño del dolor que vendría con ese llamado. Jeremías caminaba despacio por el sendero de tierra que conectaba el pozo con su casa. Las palabras que había escuchado esa mañana aún resonaban en su mente como un trueno interminable. ¿Cómo puedo cargar con todo esto?, murmuraba, mientras observaba los campos a su alrededor. El sol ya comenzaba a esconderse detrás de las colinas cuando Jeremías buscó refugio en un rincón aislado. Se sentó bajo una higuera, con la mirada fija en el suelo. Su corazón aún latía acelerado. «Señor, tengo miedo», confesó en voz baja. «Sé que fuiste tú quien me habló, pero ¿qué significa todo esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora?» El viento sopló de manera suave. El silencio a su alrededor parecía anunciar que algo estaba a punto de suceder. De repente, nuevamente, la voz de Dios llenó el aire. «Jeremías, ¿qué ves?» El joven levantó los ojos sorprendido. «Señor, es una vara de almendro. Está justo frente a mí», dijo, aún dudoso, mirando la rama que parecía surgir en medio del paisaje. «¿Has visto bien, Jeremías? Porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla». Jeremías permaneció inmóvil. La visión de la vara de almendro no parecía solo una imagen, era una advertencia. Sabía que el almendro era uno de los primeros árboles en florecer en primavera, señal de que las promesas de Dios se cumplirían pronto, sin demora. Respiró hondo, tratando de entender el significado profundo de aquello, pero Dios no le dio tiempo para reflexionar demasiado. La voz vino nuevamente, ahora con más peso, más intensidad. «Jeremías, ¿qué ves ahora?» Asustado, Jeremías miró a su alrededor. Sus ojos fueron atraídos hacia el cielo, pero esta vez lo que vio fue aterrador. Una enorme olla, una olla hirviendo, inclinada, como si estuviera a punto de derramar su contenido ardiente sobre la tierra. Se encogió cubriéndose el rostro con los brazos. «Veo una olla hirviendo. Se está derramando desde el norte. Señor, es aterrador». La respuesta de Dios fue firme y llena de significado. «Desde el norte se soltará el mal sobre todos los habitantes de esta tierra, porque he aquí que yo convocaré a todas las familias de los reinos del norte, y vendrán,
y cada uno pondrá su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, contra todos sus muros alrededor, y contra todas las ciudades de Judá. El corazón de Jeremías se aceleró. Pero, Señor, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué este juicio tan severo? La respuesta fue dolorosa, pero verdadera. Porque mi pueblo me ha abandonado, quemaron incienso a dioses extraños y adoraron las obras de sus propias manos. Jeremías llevó las manos a su pecho, las palabras cortaban como cuchillos. Conocía bien la idolatría y la corrupción del pueblo, pero escuchar de la boca de Dios la sentencia de destrucción era algo que lo sacudía profundamente. Señor, ¿y qué debo hacer? ¿Cómo puedo decir algo tan duro a personas que amo, a mis vecinos, a mis amigos, incluso a mi propia familia? Dios respondió con firmeza, pero también con ternura. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate, y diles todo cuanto yo te mande. No temas delante de ellos, para que yo no te haga temer aún más delante de ellos. Jeremías respiró hondo, tratando de contener el llanto. Pero, ¿y si se vuelven contra mí? He aquí que hoy te pongo como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes y contra el pueblo de la tierra. Jeremías tragó saliva. Se sentía pequeño ante aquella responsabilidad, pero al mismo tiempo, una fuerza invisible comenzaba a crecer dentro de él. Lucharán contra ti, continuó el Señor, pero no prevalecerán contra ti, porque yo estoy contigo para librarte. El joven profeta cerró los ojos, dejando que las lágrimas rodaran libremente. Sabía que su vida desde ese día estaría marcada por conflictos, dolores y soledad, pero también sabía que Dios estaba a su lado. Al abrir los ojos nuevamente, las visiones desaparecieron. El campo volvió a ser solo un campo, el cielo, solo un cielo. Pero el peso de la misión, ese jamás saldría de su corazón. Se levantó, respiró profundo y con pasos lentos caminó de regreso a casa. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ahora llevaban un nuevo brillo, el brillo de alguien que cargaba un llamado divino, y esa fue solo la primera imagen de lo que estaba por venir. Jeremías caminaba por las estrechas calles de Jerusalén, con la mirada baja y el corazón pesado. Desde las visiones de aquella noche, no lograba dormir en paz. Las palabras de Dios resonaban en su mente, golpeando como un tambor. Me han abandonado. Se inclinaron ante dioses extraños. Al pasar por las plazas, el olor a incienso quemado invadía sus narinas. Pero no era incienso dedicado al Señor. Eran ofrendas a dioses extranjeros, imágenes de madera y piedra que ahora ocupaban lugares destacados, incluso en los alrededores del templo. Jeremías se detuvo frente a un pequeño grupo de hombres y mujeres que entre risas y cánticos participaban en una ceremonia pagana. El joven profeta respiró hondo. Sabía que era el momento de hablar. Escuchad, oh casa de Israel, así dice el Señor. Su voz temblaba, pero era firme. ¿Qué injusticia encontraron vuestros padres en mí, para que se alejaran de mí y anduvieran tras la vanidad, volviéndose vanos? Las conversaciones cesaron. Todos se volvieron hacia él, sorprendidos. ¿Quién es ese?, preguntó un hombre de túnica roja. Es Jeremías, el hijo de Hilcías. He oído decir que anda teniendo visiones, susurró una mujer al lado. Jeremías avanzó algunos pasos. Ustedes se han olvidado de quien sacó a sus antepasados de Egipto, de quien los guió por el desierto, por una tierra árida y sin agua, por tinieblas y sombra de muerte. Uno de los comerciantes, irritado, lo interrumpió. ¿Y quién te dio autoridad para hablarnos así? ¿Quién te puso como juez sobre nosotros? La sangre de Jeremías hervía, pero su voz no vaciló. Fue el mismo Señor quien habló conmigo. Antes de que yo naciera, Él me escogió para esto. Y les digo, ustedes abandonaron la fuente de aguas vivas para cavar cisternas rotas que no retienen agua. Un silencio incómodo llenó la plaza.
Algunos lo miraban con desprecio, otros con temor. De repente, un joven comenzó a reír. ¿Agua viva? ¿Cisternas? Eso es locura de muchacho, gritó señalando a Jeremías. Otros se unieron a las burlas. Las risas comenzaron a extenderse. Jeremías respiró hondo y continuó. Ustedes se han prostituido espiritualmente. Como una mujer infiel a su esposo, así han sido ustedes con el Señor. Corren tras ídolos, tras dioses extranjeros, y luego vienen al templo y dicen, estamos salvos, pero siguen con las mismas prácticas. El rostro de Jeremías se enrojecía de emoción. Las palabras salían ahora como flechas. Miró directamente a los ojos de cada uno. ¿Cuántos altares han construido en los montes y bajo los árboles frondosos? ¿Cuántas veces han traicionado al Señor adorando a otros dioses? Una anciana, cubierta con velos de colores, movió la cabeza en señal de desaprobación. Este muchacho está maldiciendo la ciudad, traerá mala suerte. Otro hombre gritó, alguien debe callar a este loco antes de que atraiga la ira de los dioses sobre nosotros. Jeremías cerró los ojos por un instante. Sintió el peso del miedo intentando apoderarse de él. Pero dentro de su pecho, la voz de Dios resonó una vez más. Habla, Jeremías, no calles, porque mi palabra está en tu boca. El joven profeta levantó la cabeza. Si no se arrepienten, vendrá destrucción, y no tardará. No piensen que este templo los salvará si continúan en la injusticia y en la idolatría. Una piedra pasó rozando su hombro. Retrocedió. Vete, no queremos escuchar más esas amenazas, gritó uno de los hombres, con el rostro rojo de ira. Jeremías respiró hondo y con pasos rápidos dejó la plaza. Su corazón latía descompasado. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. Corrió hasta un rincón aislado de la ciudad, cerca del valle de Hinnom, y allí cayó de rodillas. Señor, estoy intentando obedecer, pero ellos me odian. Se burlan de mí, no quieren escuchar. La voz suave de Dios vino como consuelo. Ellos no escucharán ahora, Jeremías, pero tú debes continuar, porque cuando llegue el juicio, todos sabrán que un profeta estuvo entre ellos. Jeremías respiró hondo, se limpió el rostro y se levantó. Sabía que aquello era solo el comienzo, que las palabras que había pronunciado hoy serían solo las primeras de muchas y que la resistencia del pueblo solo aumentaría. Pero la ira de ellos apenas comenzaba a crecer. Antes de continuar, queremos pedirte un favor. Suscríbete al canal y déjanos tu like. Así nos ayudas a llevar más historias profundas e impactantes de la Biblia, como la de Jeremías, para alcanzar más corazones sedientos de esperanza y respuestas. Ahora, seguimos con la jornada de este profeta que enfrentó rechazo, soledad y un silencio divino, casi insoportable. Jeremías caminaba por las puertas de la ciudad con el rostro abatido. Las palabras de Dios aún ardían en su corazón como brasas vivas, pero con cada día que pasaba, era como si su voz resonara en el vacío. Se detuvo justo en medio de la entrada principal de Jerusalén, donde los comerciantes gritaban sus ofertas, los niños corrían jugando y los ancianos conversaban sobre política y negocios. Respirando hondo, Jeremías alzó la voz. Pueblo de Jerusalén, escuchad la palabra del Señor. Su garganta dolía, pero continuó. Recorran las calles de la ciudad, miren a su alrededor, busquen en las plazas. ¿Acaso pueden encontrar a un solo hombre justo? Alguien que practique la verdad. Si lo encuentran, el Señor perdonará a toda la ciudad. Algunos se detuvieron por curiosidad, otros lo miraron con desprecio. Un vendedor de frutas murmuró, ahí viene el hijo del sacerdote con sus palabras de desgracia. Otra vez, una mujer que vendía telas susurró, solo sabe hablar de calamidad. Está espantando a los clientes. Pero Jeremías no se calló. El Señor ha dicho, aunque digan juro por el Señor, están mintiendo, sus palabras son vacías,
Sus manos están manchadas de injusticia. Los ricos oprimen a los pobres, las viudas lloran, los huérfanos están abandonados, y ustedes siguen viviendo como si nada fuera a pasar. De entre la multitud, un hombre gritó: «Jeremías, ya estamos cansados de oír esas amenazas. ¿Por qué Dios destruiría Jerusalén? Esta es su ciudad. Aquí está el templo. Aquí están los sacerdotes». Jeremías lo miró fijamente. «No se engañen. El templo no es escudo para la maldad de ustedes. Dios ve el corazón y el de ustedes está corrompido». El pueblo comenzó a alterarse. Algunos reían, otros gritaban insultos. «Loco, profeta del caos, vete a otro lugar a predicar tus desgracias». Jeremías sintió que sus piernas flaqueaban. Su estómago dolía como si se fuera a hacer un nudo. La angustia emocional se transformaba en dolor físico. Retrocedió algunos pasos, pero la voz de Dios vino una vez más, como un susurro fuerte dentro de él. «Habla, Jeremías, no temas, yo estoy contigo». Respiró profundo y continuó: «Desde el más pequeño hasta el más grande, todos están corrompidos, incluso los sacerdotes, incluso los profetas, hablan mentira en mi nombre. Dicen: paz, paz, pero no hay paz». Alguien arrojó una piedra en su dirección. Cayó al lado de sus pies. Jeremías miró la piedra y luego los rostros llenos de odio que lo rodeaban. Una anciana con voz temblorosa gritó: «Vete de aquí, Jeremías, solo traes mala suerte. Maldices la ciudad con tus palabras». Jeremías bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a rodar en silencio. «Ah, Señor», susurró en oración, «¿por qué me duele tanto el corazón? ¿Por qué siento como si me estuvieran desgarrando por dentro? Solo estoy diciendo lo que tú me mandaste decir, pero ellos me odian, me rechazan». El Espíritu de Dios respondió en lo profundo de su alma: «Hijo mío, ellos tienen un corazón obstinado, endurecido como piedra, pero tú debes continuar, porque el día de la cosecha de sus acciones está cerca». Jeremías se secó las lágrimas con la manga de su túnica. Aunque su rostro estaba enrojecido y sus ojos hinchados, respiró hondo y siguió caminando por las calles. Al pasar cerca de un grupo de jóvenes que jugaban junto a los muros de la ciudad, escuchó a uno de ellos cantar en tono de burla: «Ahí va el profeta del fin, el mensajero de la tristeza. Cuidado, puede maldecirte también». Otros rieron en voz alta. Jeremías siguió sin mirar atrás. El camino de regreso a su casa en Anatot parecía más largo que nunca. El peso de la soledad lo acompañaba como una sombra. Al llegar a su habitación, se arrodilló con las manos en el rostro. «Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que soportar este rechazo?». Afuera, el sonido de la ciudad seguía como si nada hubiera pasado. Las personas continuaban con sus vidas, comprando, vendiendo, riendo, como si la palabra de Dios fuera solo el discurso de un lunático. Pero Jeremías sabía que la burla era solo el comienzo. El desprecio se estaba convirtiendo en ira, y la ira pronto se transformaría en persecución. Las puertas del templo de Jerusalén estaban llenas de gente aquella mañana. Era un día de gran movimiento. Personas de todas partes de Judá venían a hacer sus sacrificios y traer sus ofrendas. Había un ambiente de religiosidad en el aire, pero para Jeremías aquello era una ilusión peligrosa. Con la mirada fija en las escaleras del templo, respiró hondo. Su corazón latía acelerado. Sus manos sudaban frío. Sabía que ese sería uno de los momentos más difíciles de su vida. Pero Dios había sido claro en la orden: «Ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra». Jeremías subió los escalones con pasos firmes. Se detuvo en la cima, respiró profundo y entonces alzó la voz: «Escuchad la palabra del Señor, todos ustedes que entran por estas puertas para adorar al Señor». Las conversaciones se detuvieron. Las cabezas comenzaron a girarse. «Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel:
corrijan sus caminos y sus obras, y yo los dejaré habitar en este lugar. Uno de los sacerdotes, llamado Azarías, frunció el ceño y se acercó. ¿Qué estás haciendo, Jeremías? Este no es lugar para ese tipo de discurso. Pero Jeremías continuó, sin dudar. No confíen en estas palabras engañosas diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Algunos fieles comenzaron a murmurar. ¿Cómo así? ¿Está diciendo que el templo no nos protege? Preguntó un hombre con túnica de lino. Jeremías señaló directamente a los sacerdotes que estaban junto al altar. Ustedes que roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal y siguen a otros dioses que no conocen, y luego vienen y se paran delante de Dios en este templo diciendo, «Estamos seguros». Azarías, rojo de ira, gritó, «¡Basta, Jeremías! Estás manchando la santidad de la casa del Señor». Jeremías bajó un escalón y lo miró fijamente. ¿Santidad? ¿Qué santidad hay aquí? Ustedes han convertido este lugar en una cueva de ladrones. El pueblo comenzó a agitarse. Unos susurraban, otros movían la cabeza en señal de desaprobación. «¡Blasfemia!», gritó un hombre. «Este joven debe ser silenciado», dijo otro. Pero Jeremías no retrocedió. Recuerden Silo, donde el Señor hizo habitar su nombre en el pasado, y vean lo que pasó allí, porque el pueblo fue rebelde. Así también sucederá aquí, si no se arrepienten. Los sacerdotes, indignados, comenzaron a discutir entre ellos. «No podemos permitir que esto continúe. Está debilitando la fe del pueblo. Y si mañana más gente empieza a repetir sus palabras, va a causar pánico. Es una amenaza para el culto, para el orden e incluso para la estabilidad del reino». Jeremías escuchaba los murmullos, pero se mantuvo firme. «Así dice el Señor, he aquí que traeré sobre esta ciudad un mal, que hará que los oídos de todos los que lo oigan zumban de terror». Un silencio mortal se apoderó del lugar. Los rostros antes indignados ahora estaban congelados entre el miedo y la furia. Azarías se acercó a otro sacerdote y, en un tono de voz bajo pero firme, dijo, «No podemos permitir que siga, tenemos que reunirnos con los demás y decidir qué hacer con este joven». Jeremías bajó las escaleras del templo con la mirada fija en el suelo, sintiendo el peso invisible de las amenazas que lo rodeaban. Mientras caminaba por las estrechas calles de Jerusalén, sentía las miradas de desaprobación, oía susurros y percibía el comienzo de algo mayor, algo que no terminaría bien. Al llegar a casa, se arrodilló en el suelo frío y lloró, «Señor, ¿qué más está por venir? ¿Hasta cuándo?». Y la respuesta vino, fría como el viento de aquella noche. «Ellos resistirán contra ti, Jeremías, pero no prevalecerán, porque yo estoy contigo». Ellos ya habían empezado a planear cómo silenciarlo para siempre. La tensión de los últimos días aún oprimía el pecho de Jeremías. Después del enfrentamiento directo con los líderes religiosos en el templo, toda la ciudad parecía diferente. Miradas desconfiadas, susurros en las esquinas, puertas que se cerraban rápidamente al verlo pasar. Jeremías decidió regresar a Anatot. Necesitaba un poco de silencio, de aire puro, de distancia de aquel ambiente tan cargado de Jerusalén. Al llegar, vio las mismas calles de tierra, las casas sencillas de piedra, los campos donde había jugado de niño. Por un instante, sintió un breve alivio, pero esa paz no duraría mucho. Mientras caminaba hacia la casa de su padre, Hilcías escuchó su nombre, pero de manera baja, susurrada. «Jeremías, ahí está. Tenemos que hacer algo pronto, antes de que traiga más desgracia a nuestra tierra». Jeremías se detuvo. Su corazón se aceleró. Se giró rápidamente, pero los hombres que hablaban desaparecieron tras una esquina. Intentando ignorarlo, siguió su camino. Al entrar en casa, fue recibido por su madre con una sonrisa tensa. «Hijo, por favor, evita andar por ahí. La gente está
incómoda con tus predicaciones, mamá, respondió Jeremías mirándola a los ojos. Yo solo estoy diciendo lo que Dios me mandó decir. Hilcías, su padre, salió de una habitación contigua, con el rostro serio. «Sundin, Jeremías», dijo con voz grave, «hay momentos en que es mejor guardar silencio. No provoques más la ira del pueblo». Jeremías suspiró profundamente, evitando la mirada de ambos. Más tarde, ya solo en su cuarto, se arrodilló. «Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué, incluso aquí, en mi propia ciudad, siento este peso, esta amenaza invisible?» Entonces, la respuesta de Dios vino no como una visión, sino como una revelación directa a su corazón. «Jeremías, yo te hice saber y me mostré a ti para que conocieras sus intenciones. Los hombres de Anatot planean quitarte la vida. Dijeron, no profetices más en nombre del Señor para que no mueras por nuestras manos». Los ojos de Jeremías se abrieron de par en par. Un escalofrío recorrió su espalda. Se levantó apresuradamente y corrió hacia la ventana. Miró hacia la calle, tratando de identificar rostros sospechosos. Su mente comenzó a girar. Los hombres de mi ciudad, mis vecinos, personas que crecieron conmigo, incluso mis parientes. Al día siguiente, decidió salir temprano y caminar hasta el campo. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Al pasar junto a un grupo de hombres, escuchó a uno decir en voz baja, «Será fácil. Cuando esté solo, lo atraparemos». Otro respondió, «Nadie lo va a extrañar. Solo trae problemas». Jeremías apretó los puños. Las lágrimas ardían, pero se obligó a mantener la cabeza en alto. En medio del campo, cayó de rodillas. «Señor, ¿cómo soportar esto? Ellos son mi propio pueblo, mis raíces, mis amigos de infancia. Ahora quieren matarme». La voz de Dios vino una vez más. Esta vez, con un tono de juicio. «He aquí que castigaré a los hombres de Anatot. Vendrá juicio sobre ellos. Sus jóvenes morirán a espada, sus hijos e hijas morirán de hambre. Ninguno quedará, porque tramaron el mal contra ti, Jeremías». Mi profeta, Jeremías, con el rostro en el suelo, lloró como un niño. «Señor, pero ellos son míos, mi ciudad, mi gente». Dios permaneció en silencio. La decisión ya estaba tomada. Al regresar a casa, su madre lo miró preocupada. «Hijo, ¿estás bien?» Jeremías solo asintió con la cabeza, sin decir una palabra. El peso de aquella traición, de ser rechazado por los suyos, era más doloroso que cualquier amenaza de extranjeros. Aquella noche, acostado en su cama, Jeremías miró al techo de su pequeña casa en Anatot y se preguntó cuántos de los que dormían allí cerca estarían planeando su muerte. Pero aquella no sería la última puñalada que Jeremías recibiría. Aquella noche, Jeremías apenas pudo dormir. Sus ojos estaban hinchados, la garganta seca, y el peso de la traición de su propia ciudad aún lo asfixiaba. Acostado en su lecho sencillo, miraba al techo, mientras el pensamiento lo consumía. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto sufrimiento? Todo lo que hago es obedecer, y a cambio recibo amenazas, desprecio y ahora incluso la muerte tramada por mis propios vecinos». Al amanecer, Jeremías salió de casa en silencio. Caminó hasta un lugar apartado, un rincón del campo que había sido su refugio secreto desde la infancia. Allí, solo, cayó de rodillas, su rostro pegado a la tierra húmeda. «Señor, ¿por qué prospera el camino de los perversos? ¿Por qué todos los traidores viven en paz?», preguntó con la voz quebrada, los labios temblando. El viento sopló suavemente, pero el silencio parecía gritar a su alrededor. «Tú los plantas, y ellos echan raíces, crecen, dan fruto, y yo solo encuentro dolor. Incluso los que traman contra mí viven sonriendo, como si nada fuera a pasarles». Las lágrimas corrían sin cesar. Jeremías se inclinó aún más. «Señor, arráncalos como ovejas para el matadero.
Prepáralos para el día de la matanza, porque mi corazón ya no puede más. Y la voz de Dios vino con la misma firmeza de siempre, pero ahora con una pregunta que cortó el alma de Jeremías. Si te cansas corriendo con hombres que van a pie, ¿cómo competirás con caballos? Si te sientes seguro solo en tierra de paz, ¿qué harás en la espesura del Jordán? Jeremías tragó saliva. El peso de aquellas palabras era claro. Si crees que ya has sufrido mucho, prepárate. Lo que viene será aún más difícil. El joven profeta respiró hondo, intentando contener el sollozo. Señor, entonces, ¿qué más vendrá? Ya perdí amigos, vecinos, hasta mi familia me dio la espalda. Ahora, hasta los sacerdotes me odian y el pueblo se burla de mí, me llama loco. Dios respondió con una promesa, pero no era una promesa de alivio. Yo te fortaleceré, pero debes saber, estarás solo en esta misión. No te casarás, no tendrás hijos, serás una señal viviente, un lamento constante, una advertencia andante. Las palabras pesaron como rocas sobre los hombros de Jeremías. Con los ojos enrojecidos, gritó: «Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, que ese día no sea bendito, porque salí del vientre solo para ver dolor, sufrimiento y vergüenza». Por un momento, el eco de su propia voz fue la única respuesta que escuchó. Pero Dios, en su misericordia, volvió a hablar. Y esta vez trajo un rayo de esperanza, aunque pequeño. Si te conviertes, yo te restauraré, y estarás delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Yo haré que ellos vuelvan a ti, pero tú no volverás a ellos. Jeremías se secó el rostro con sus propias manos sucias de tierra. Señor, entonces, no importa cuánto llore, ni cuánto duela, yo seguiré, porque tú estás conmigo, aunque todo a mi alrededor me odie. Y así, el joven profeta se levantó, tambaleante, exhausto, pero con la convicción renovada. Pero el pueblo solo veía a un hombre que lloraba. Y fue en ese período cuando comenzó a extenderse por los callejones y rincones de Jerusalén un apodo que lo acompañaría por el resto de su vida: el profeta llorón. Los niños se reían de él en las esquinas, los adultos lo señalaban en las calles y los líderes seguían planeando maneras de hacerlo callar. Jeremías suspiró hondo, mirando al cielo. Si ser tu profeta significa cargar con este dolor, entonces, que así sea, dijo en voz baja. Pero el llanto de Jeremías aún estaba lejos de terminar. El sonido de las conversaciones en Jerusalén estaba más tenso que nunca. Por donde pasaba, Jeremías escuchaba risas disimuladas, miradas de desprecio y ahora susurros más peligrosos. Se está saliendo de control. No podemos permitir que siga esparciendo ese terror. Jeremías, con la mirada fija en el suelo, caminaba hacia la casa del alfarero. Dios le había dado una nueva instrucción, una lección que debía vivir antes de transmitirla al pueblo. Al llegar al lugar, vio al alfarero trabajando. El hombre moldeaba una vasija de barro, girando la rueda con los pies y dando forma con sus manos curtidas. Jeremías observó en silencio. La vasija que estaba en manos del alfarero se quebró. Sin dudar, el hombre amasó de nuevo el barro y comenzó de nuevo, dándole una nueva forma. La voz de Dios susurró al corazón de Jeremías en ese instante: ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Así como el barro está en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Jeremías respiró hondo. Las lágrimas amenazaron con salir una vez más, pero se contuvo. Sabía lo que debía hacer. A la mañana siguiente, Jeremías se levantó temprano, tomó una vasija de barro nueva y caminó por las calles en dirección al valle de Hinnom, conocido como lugar de sacrificios paganos y de idolatría. Allí reunió a un grupo de líderes y ancianos.
Escuchad la palabra del Señor, oh reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Así dice el Señor de los ejércitos: traeré tal mal sobre este lugar, que hará zumbar los oídos de todos los que lo oigan. Los hombres se miraron entre ellos. Ahí viene otra vez con sus profecías de desgracia, murmuró uno de los líderes, pero Jeremías no se detuvo, porque me abandonaron y profanaron este lugar, quemaron incienso a otros dioses y llenaron este lugar con sangre de inocentes, con las manos temblorosas, pero decidido. Jeremías alzó la vasija de barro por encima de su cabeza. Así dice el Señor: como se quiebra la vasija del alfarero, que ya no puede ser reparada, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad. Y con todas sus fuerzas arrojó la vasija al suelo. El sonido del barro quebrándose resonó por todo el valle. El grupo que lo acompañaba retrocedió asustado. Uno de los sacerdotes gritó: «Esto es un insulto, está maldiciendo a Jerusalén delante de todos». Otro, rojo de ira, dio un paso al frente. «Alguien tiene que callar a este hombre antes de que cause pánico». Jeremías, con los ojos ardiendo, continuó: «Yo solo estoy diciendo lo que Dios me mandó decir. El juicio es seguro. Si no hay arrepentimiento, la destrucción será total». De regreso a la ciudad, Jeremías pasó por una calle concurrida. Algunos niños, al verlo, comenzaron a imitar su voz. «Así dice el Señor, destrucción, muerte». Zombaban, riendo en coro. Uno de los comerciantes escupió al suelo al verlo pasar. «Solo trae desgracias. Maldito sea el día en que nació». Jeremías mantuvo la mirada en el suelo, pero cada palabra, cada mirada, cada risa, le cortaban el alma como una daga. En casa, al final del día, se acostó de lado, encogido. «Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mi vida será solo dolor y rechazo?» Pero la respuesta de Dios fue dura como siempre. «Levántate, Jeremías. Hay más que debes decir, y el pueblo aún no ha escuchado lo peor». Al día siguiente, mientras atravesaba la plaza del mercado, notó que un grupo de hombres de mirada hostil se acercaba. Lo rodearon. Uno de ellos, con la voz cargada de ira, dijo: «¿Piensas que tus palabras duras quedarán sin respuesta? Ya estamos hartos de tus amenazas, y vas a pagar por ellas». Jeremías no tuvo tiempo de reaccionar. Sintió una mano fuerte sujetando su brazo, y luego un puñetazo directo en el rostro. Su cuerpo cayó al suelo. Las personas alrededor miraban, algunas con indiferencia, otras con una sonrisa discreta en los labios. Y cuando las palabras ya eran duras, la violencia física estaba por comenzar. El sabor metálico de la sangre aún permanecía en la boca de Jeremías. Sus labios estaban cortados, su ojo comenzaba a hincharse, y el dolor en el estómago hacía que respirar fuera un esfuerzo. A duras penas podía mantenerse en pie cuando fue arrastrado hasta las puertas de la ciudad. «Vamos a acabar de una vez por todas con esta payasada», gritó Pasur, el sacerdote responsable de la seguridad del templo, mientras empujaba a Jeremías por la espalda. La gente se aglomeraba alrededor. Los niños señalaban. Las mujeres movían la cabeza en señal de desaprobación. Los hombres murmuraban insultos. Pasur se detuvo justo frente a la puerta superior de Benjamín, uno de los puntos más concurridos de Jerusalén. Allí todos pasaban diariamente. No había manera de no ver lo que estaba a punto de suceder. Con un gesto brusco, ordenó a los guardias que ataran a Jeremías a una de las columnas de piedra. Las cuerdas apretaron las muñecas del profeta, dificultando la circulación de la sangre. «Jeremías, escucha bien», gritó Pasur con el rostro rojo de ira. «Has estado sembrando miedo, causando alboroto, faltando al respeto al templo y a los líderes de Judá. Ahora aprenderás lo que sucede con quien desafía el orden de esta ciudad». Sin esperar respuesta, Pasur dio el primer golpe, una bofetada fuerte, que hizo girar la cabeza de Jeremías hacia un lado. El pueblo aplaudió. «¡Golpéalo de nuevo! ¡Que aprenda!», gritó un hombre entre la multitud. Pasur obedeció.
El segundo golpe fue un puñetazo en el estómago. Jeremías se dobló, intentando recuperar el aire. Otro guardia le dio una patada en las piernas, haciéndolo caer de rodillas. Aún así, con los ojos nublados y la respiración difícil, Jeremías reunió las últimas fuerzas para hablar. «Pasur, el Señor te ha llamado por otro nombre, ya no más Pasur, sino Magor Misabib, terror por todos los lados». La multitud guardó silencio por un instante. Algunos se miraron, confundidos. Pasur, aún más irritado, escupió al suelo junto a Jeremías. «Llévenselo, pónganlo en el cepo, y mañana veremos si todavía tiene tanta valentía para profetizar». Jeremías fue arrastrado y encerrado en un cepo público, una estructura de madera donde sus brazos y su cuello fueron inmovilizados, dejándolo expuesto al sol, al frío de la noche y, sobre todo, a la vergüenza pública. Durante todo el día, las personas pasaban, lanzando insultos. «Ahí está el profeta del terror. ¿Dónde está tu Dios ahora, Jeremías? ¿Quién sabe? Mañana volverás con profecías de paz, ¿verdad?». Los niños le arrojaban piedras pequeñas y frutas podridas. Algunos escupían en su dirección. Jeremías, con los músculos doloridos, apenas podía moverse. Sus ojos ardían y la garganta, seca, solo le permitía murmurar palabras inaudibles. Durante la madrugada, cuando las calles quedaron vacías, finalmente lloró. «Señor, tú me engañaste y yo fui engañado. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. Cada día soy motivo de burla. Todos se ríen de mí». El eco de sus propias palabras parecía burlarse de vuelta. «Siempre que hablo, grito, proclamo violencia y destrucción, y tu palabra ha sido para mí motivo de afrenta y escarnio». Todo el día cerró los ojos con fuerza, tratando de contener el llanto, pero fue imposible. Pensé en no hablar más en tu nombre, pensé en callarme, pero era como fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Intenté contenerlo, pero no pude. Jeremías lloraba ahora en voz alta, sin importarle si alguien lo oía. «Señor, he oído a muchos diciendo terror por todos lados. Denunciémoslo, acusémoslo. Hasta mis amigos íntimos esperan mi caída. Dicen, tal vez se deje engañar, entonces prevaleceremos sobre él y nos vengaremos de él». El silencio de la madrugada solo hacía el sufrimiento más insoportable. Al amanecer, los guardias lo soltaron del cepo. Jeremías cayó al suelo, exhausto, con todo el cuerpo adolorido. Pasur se acercó con una sonrisa cínica. «¿Has aprendido la lección, Jeremías? ¿Estás listo para callar esa boca maldita?». Con dificultad, Jeremías levantó la mirada. «Pasur, tu castigo aún está por venir», susurró, con la voz ronca, pero llena de convicción. Mientras tambaleaba de regreso a casa, Jeremías sentía el peso de la vergüenza, del dolor físico y de la soledad, como nunca antes. Al entrar en su humilde morada, cayó al suelo una vez más. Y allí, entre el polvo, la sangre y las lágrimas, murmuró: «Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz. Maldito sea». Y el abismo de su dolor solo comenzaba a profundizarse. El cuerpo de Jeremías aún llevaba las marcas de las agresiones. Le dolían las espaldas, sus muñecas estaban heridas por las ataduras, y sus ojos cargados de tristeza y cansancio. Pero la misión continuaba. El pueblo de Jerusalén seguía de fiesta, como si nada estuviera pasando. Falsos profetas caminaban por las plazas, predicando mensajes de esperanza falsa, promesas de paz y prosperidad. Uno de ellos, el más popular de todos, era Ananías, hijo de Azur. Aquel día, el patio del templo estaba lleno. El sonido de las voces se mezclaba con el olor a incienso y el ruido de los animales preparados para el sacrificio. Jeremías, con pasos lentos, atravesó la multitud. Su presencia, como siempre, causaba una incomodidad visible. Ananías estaba de pie,
sobre una pequeña plataforma improvisada. Su voz era firme, su discurso seductor. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: dentro de 2 años romperé el yugo del rey de Babilonia. Todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor llevó serán devueltos, y también todos los exiliados volverán a casa. La paz y la victoria están por llegar. El pueblo aplaudió, sonrisas se esparcieron. Finalmente, una palabra que querían escuchar. Jeremías se detuvo, mirando fijamente a Ananías. Respiró hondo y con voz temblorosa, pero decidida, respondió: Amén, que el Señor haga así, que Él cumpla las palabras que has profetizado, y que traiga de vuelta los utensilios y al pueblo. Hubo un breve silencio. Las personas se miraron entre sí. Jeremías dio un paso al frente. Pero, escucha bien, Ananías, y todos ustedes que están aquí, los profetas que vinieron antes de mí y antes de ti, profetizaron guerra, mal y peste contra muchos reinos y grandes naciones. El profeta que profetiza paz será reconocido como verdadero solo cuando su palabra se cumpla. Ananías endureció su expresión. Se acercó a Jeremías con pasos rápidos. En un gesto repentino, tomó el yugo de madera que Jeremías llevaba sobre los hombros como señal profética y lo rompió delante de todos. El sonido de la madera partiéndose retumbó como un trueno entre la multitud. Así dice el Señor: romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, gritó Ananías, con los ojos fijos en Jeremías. El pueblo estalló en aplausos. Algunos incluso comenzaron a bailar de alegría. Jeremías, humillado, bajó la cabeza. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó. Pero en el silencio de su caminar solitario, Dios volvió a hablarle. Ve y dile a Ananías: así dice el Señor, yugo de madera has rotos, pero en lugar de ellos yo pondré yugos de hierro. Porque así dice el Señor de los ejércitos: un yugo de hierro pondré sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le servirán. Incluso a las bestias del campo las he entregado a él. El sudor corría por el rostro de Jeremías mientras regresaba al patio del templo. Esta vez, su voz era como una espada. Ananías, escucha ahora, el Señor no te ha enviado, y has hecho que este pueblo confíe en mentiras. Por tanto, así dice el Señor: he aquí que te quitaré de sobre la faz de la tierra. Morirás este año, porque hablaste rebelión contra el Señor. Un silencio mortal cayó sobre la multitud. Ananías intentó mantener la mirada firme, pero su piel perdió el color. La sonrisa, antes fácil, desapareció. Algunos intentaron reír, otros simplemente se alejaron con miedo. Los días siguientes fueron de tensión. El nombre de Ananías estaba en todas las conversaciones y, como Jeremías había dicho, aún dentro de ese mismo año, Ananías cayó enfermo y murió. La noticia corrió como fuego. Jeremías, solo en su casa, con la mirada perdida en la pared, reflexionaba sobre todo aquello. Señor, decir la verdad cuesta vidas, incluso mi propia seguridad. ¿Hasta cuándo? Pero no hubo respuesta. Sabía que esa era solo una batalla más y que la guerra mayor aún estaba por venir. Pero la mayor prueba de su vida todavía estaba por llegar. El sol apenas había salido cuando Jeremías, con los ojos hinchados y el cuerpo cansado, salió a caminar. Las calles de Jerusalén estaban silenciosas a esa hora, pero dentro de él, un torbellino de pensamientos no le daba descanso. La muerte de Ananías seguía siendo un peso en su conciencia. Por más que sabía que la palabra venía de Dios, la carga de la consecuencia caía como una piedra sobre su pecho. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seré el mensajero del dolor?, murmuraba mientras caminaba. Fue entonces cuando, de forma inesperada, la voz de Dios vino, clara, directa, como un rayo cortando el cielo en un día despejado. Jeremías, no te casarás, ni tendrás hijos,
ni hijas. En este lugar, Jeremías se detuvo en seco. El viento sopló, haciendo que su túnica se agitara. Por un instante pensó haber oído mal. «Señor, ¿qué has dicho?», preguntó con la voz temblorosa. La respuesta de Dios fue firme y dolorosa. «En este lugar no habrá bodas, ni nacimientos que traigan alegría, porque grande será el dolor que vendrá. Hijos e hijas morirán de enfermedades, de hambre y a espada». Jeremías sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se llevó las manos al rostro. Desde pequeño soñaba con tener una familia, una esposa con quien compartir los días, hijos que corrieran por las calles de Anatot, pero ahora todo eso le sería negado. «Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo?», lloró, cayendo de rodillas allí mismo, en medio del polvo del camino. La voz de Dios continuó, sin pausa, como si cada palabra fuera un golpe más. «No participes de fiestas, ni de lutos, ni de celebraciones, porque haré cesar en este pueblo el sonido de la alegría, el sonido de la risa, el canto del novio y el canto de la novia». Las lágrimas corrían por el rostro de Jeremías. «Entonces estaré solo, completamente solo», murmuró. Se levantó, caminando de regreso a casa como un hombre que cargaba el mundo sobre sus hombros. La mirada distante, los hombros caídos, el corazón pesado. Al pasar junto a un grupo de jóvenes, vio a uno de ellos sonriendo a una muchacha. Otros preparaban instrumentos para una boda que se celebraría esa misma noche. Jeremías se detuvo por un instante, observando desde lejos. «Nunca, nunca viviré eso», pensó, con los ojos llenos de lágrimas. Aquella noche, mientras el sonido de las músicas y celebraciones resonaba a lo lejos, Jeremías permaneció sentado, solo, en un rincón de su habitación. La oscuridad parecía más profunda que de costumbre. «Señor, ¿acaso algún día siquiera habrá un momento de alegría para mí?» El silencio fue la única respuesta. Los días siguientes fueron aún más dolorosos. Las invitaciones a reuniones sociales cesaron. Los amigos que quedaban se alejaron. Incluso los familiares dejaron de visitarlo. Pasó a ser visto como el hombre de la tristeza, el profeta de la lágrima, aquel que no tenía esposa, ni hijos, ni fiestas, solo lágrimas, luto y palabras de juicio. Durante una madrugada, Jeremías se arrastró hasta un rincón aislado en el campo y levantó su voz al cielo estrellado. «Señor, tú eres mi fuerza, mi fortaleza, pero mi corazón está roto. No tengo a nadie, ningún abrazo, ninguna palabra de consuelo, nada más que a ti». Las palabras salieron como sollozos. El peso del aislamiento era aplastante, pero Dios, una vez más, solo respondió con la certeza de que el camino de Jeremías aún tenía mucho más por delante, y que, lamentablemente, la soledad que sentía ahora era solo el comienzo de un aislamiento aún más profundo, que trascendería las paredes de su casa y alcanzaría su alma. Y el aislamiento de Jeremías no sería solo emocional. El calor era sofocante. El sol quemaba la piel y el sudor corría por la frente de Jeremías mientras caminaba lentamente por los senderos de tierra seca, con el cinturón de lino bien ajustado alrededor de la cintura. Dios le había dado una orden extraña, diferente a todo lo que Jeremías había escuchado antes. «Toma un cinturón de lino, póntelo en los lomos, pero no lo laves con agua». Al principio, Jeremías no entendía. «Señor, ¿un cinturón? ¿Y qué significa esto?», preguntó, mirando el pedazo de tela. La voz de Dios fue clara. «Este cinturón será una señal, una lección visible para el pueblo de Judá». Y así, Jeremías obedeció. Durante días, llevó aquel cinturón de lino, sintiendo el calor de la tela apretada contra su piel. Caminaba por las calles de Jerusalén con él, soportando las miradas de desprecio y los susurros maliciosos. «Miren eso, ahora se cree modelo de modas extrañas», reían algunos. Otros simplemente lo ignoraban. Pero Jeremías
Sabía que aquella orden tenía un propósito mayor. Un día, mientras estaba en oración, Dios le habló nuevamente. «Levántate, Jeremías, ve al río Éufrates y esconde allí el cinturón, en una grieta de la roca». Jeremías abrió los ojos con asombro. «Señor, al Éufrates, tan lejos». La respuesta fue seca, sin espacio para discusión. «Ve». Y así, con pasos firmes, Jeremías partió. El viaje fue largo, agotador. El camino hasta el Éufrates era difícil, con tramos empinados y polvorientos. Al llegar a la orilla del gran río, se detuvo. Miró las aguas oscuras y profundas. El viento traía un olor húmedo, a barro y hojas en descomposición. Con las manos temblorosas, Jeremías tomó el cinturón y lo escondió entre las piedras, en una grieta húmeda. «Señor, ya está hecho», murmuró. Sin entender del todo, inició el camino de regreso a Jerusalén. Pasaron algunas semanas. Entonces, la voz de Dios vino nuevamente, una vez más, directa e inesperada. «Jeremías, vuelve al Éufrates, recoge el cinturón, el que escondiste allí». Jeremías respiró hondo, tomó su bolsa de viaje y, aunque cansado, obedeció. El trayecto parecía aún más largo esta vez. Al llegar, sus manos temblaban al buscar la grieta en la roca. Cuando finalmente encontró el cinturón, lo que vio le partió el corazón. La tela estaba podrida, rasgada, manchada, completamente inútil. Lo levantó con cuidado, tratando de evitar que los pedazos se deshicieran entre sus manos. «Señor, está destruido, ya no sirve para nada». La voz de Dios resonó como trueno. «Así también destruiré el orgullo de Judá y la gran arrogancia de Jerusalén. Este pueblo, que debía estar junto a mí como este cinturón estaba junto a tus lomos, se ha vuelto inútil, podrido, incapaz de representarme». Jeremías cayó de rodillas allí mismo, con los ojos llenos de lágrimas. «Señor, ellos no quieren escuchar, y ahora ni siquiera pueden ver su propio estado». Al volver a Jerusalén, Jeremías cargaba el cinturón podrido en las manos, como una señal, una advertencia, un símbolo de todo lo que estaba por venir. Mientras caminaba por las calles, con el rostro abatido y el cinturón deshecho, volvió a escuchar las risas y las burlas. «Ahí viene el profeta del terror, ahora con un trapo en la mano». Otro hombre gritó: «¿También nos vas a maldecir con ese paño sucio, Jeremías?». El profeta se detuvo, respiró hondo y respondió con la voz quebrada, pero firme: «Así como este cinturón es inútil, ustedes también lo serán si no se arrepienten». El pueblo solo rió y siguió su camino, pero dentro del corazón de Jeremías, el peso del mensaje solo aumentaba. Y pronto ya no serían símbolos, sino una realidad brutal. El olor a madera quemada y carne podrida llenaba las calles de Jerusalén. Las murallas de la ciudad temblaban con los sonidos de los tambores de guerra y con el arrastre de las máquinas de asedio de Babilonia. El miedo era palpable. Los niños lloraban en los rincones de las casas, las madres lloraban por sus hijos, y los hombres solo miraban al horizonte con ojos vacíos. Jeremías, con el cabello despeinado y el rostro marcado por semanas de prisión, sentía el peso del caos por todas partes. Estaba encarcelado en el patio de la guardia, por orden del rey Sedequías. Dentro de aquella celda improvisada, podía escuchar los gemidos del pueblo, la desesperación de los soldados y el lamento de los hambrientos. Una mañana, el mismo rey Sedequías vino a verlo. «Jeremías, dime la verdad, ¿hay alguna palabra de parte del Señor para mí?», preguntó el rey, con los ojos hundidos por el insomnio. Jeremías, con voz débil pero firme, respondió: «Sí, la hay. Y es esta: serás entregado en manos del rey de Babilonia». El rey desvió la mirada, como si quisiera huir de la sentencia. «¿Por qué insistes en esto, Jeremías? ¿Por qué siempre anuncias el mal? ¿Por qué no dices algo bueno, como los otros profetas?». Jeremías respiró hondo. «Porque esta es la verdad, oh rey.
No puedo hablar sino aquello que el Señor me manda decir. El rey se dio la vuelta sin responder, dejando a Jeremías, una vez más, solo. Los días siguientes fueron aún más oscuros. La comida comenzó a agotarse. Las personas revolvían los montones de basura buscando migajas. Algunas familias, desesperadas, comenzaban a hacer cosas impensables para sobrevivir. Una tarde, mientras Jeremías meditaba, escuchó pasos apresurados. Baruc, su fiel escriba y amigo, logró acercarse a la celda. «Jeremías, hay rumores. Dicen que la ciudad no resistirá mucho más. Las reservas están acabándose. Hay madres, Señor, madres que están sacrificando a sus propios hijos para tener que comer». Jeremías cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. «Lo que profeticé está sucediendo», murmuró con la voz quebrada. Fue entonces, en ese momento de completo desespero, que Dios le habló una vez más, de manera sorprendente. «Jeremías, tu primo Hananamel vendrá a ti diciendo, compra mi campo en Anatot, porque tienes el derecho de rescate. Cómpralo». Jeremías apenas podía creerlo. «Señor, ¿comprar un campo ahora, en medio de la guerra, cuando la ciudad está a punto de caer?» Pero Dios fue claro. Es una señal, un testimonio, una promesa de que un día los campos volverán a comprarse, las casas serán reconstruidas y el pueblo restaurado. Pocos días después, como Dios había dicho, Hananamel apareció ante Jeremías. «Primo, quiero que compres mi campo en Anatot. Tienes el derecho de posesión y necesito venderlo». Jeremías, con los ojos llenos de lágrimas, respiró hondo. Aún estando encarcelado, aún viendo la ciudad al borde de la destrucción, tomó lo poco que tenía y se aseguró de realizar la compra de forma pública y oficial. Baruc escribe todo en un documento, pesa la plata, llama a testigos. Todo debe hacerse correctamente, mientras el documento era sellado y guardado en una vasija de barro para su futura preservación. Jeremías miró al cielo, entre las rejas de su celda. «Señor, obedezco, aunque no entienda. Aunque todo a mi alrededor grite lo contrario, confío». Pero mientras los testigos se alejaban y mientras el rey Sedequías seguía ignorando las advertencias, las trompetas babilónicas comenzaron a sonar más fuerte al otro lado de las murallas. Jerusalén estaba al límite. El asedio se intensificaba. El hambre crecía. La desesperación se extendía como plaga. Jeremías sabía que antes de que llegara la esperanza, el desespero alcanzaría su punto máximo. Pero antes de la esperanza, vendría la desesperación más profunda. El cielo de Jerusalén, antes azul y despejado, ahora estaba cubierto por una espesa nube de humo. El olor a madera quemada, cuerpos en descomposición y sangre flotaba en el aire, asfixiando a quien se atreviera a respirar hondo. Jeremías, aún con las muñecas marcadas por las ataduras, observaba desde su celda el caos que se apoderaba de la ciudad. A lo lejos, escuchó el sonido de gritos, lamentos y el estruendo de puertas siendo derribadas por los soldados babilonios. «Han entrado», susurró para sí mismo, con los ojos llenos de lágrimas. La escena era aterradora. Soldados de Nabucodonosor, con sus armaduras pesadas y lanzas afiladas, invadían las casas, saqueaban las pertenencias, arrastraban a hombres, mujeres y niños por las calles. El templo, orgullo de Israel, símbolo de la presencia de Dios, ahora ardía en llamas. «Señor», gimió Jeremías, con la frente apoyada en la pared fría de la celda, «todo lo que profeticé está sucediendo, y aún así duele como nunca imaginé». Baruc, su fiel amigo y escriba, logró acercarse. «Jeremías». El rey Sedequías huyó por el camino del jardín real, pero los babilonios lo capturaron cerca de Jericó. Jeremías respiró hondo, intentando contener el dolor. «¿Y el pueblo?», preguntó. Baruc, con los ojos llenos de lágrimas, respondió:
están siendo encadenados, unos llevados al exilio, otros muertos en las calles. El profeta cerró los ojos con fuerza. Las imágenes que durante tantos años había descrito ahora estaban delante de sus propios ojos. Mujeres llorando por sus hijos muertos, ancianos arrastrados como prisioneros, sacerdotes abatidos como animales. En medio de la confusión, un oficial babilónico se acercó a la celda de Jeremías. Su nombre era Nebuzaradán, capitán de la guardia. ¿Eres Jeremías? Jeremías levantó la mirada. Sí, soy yo. Nebuzaradán frunció el ceño. He recibido órdenes directas del rey Nabucodonosor. Tú estás libre, no serás ejecutado, ni llevado por la fuerza. El rey dijo que puedes elegir ir a Babilonia con nosotros o quedarte entre el pueblo que quedó aquí. Jeremías, sorprendido, tardó en responder. ¿Pero por qué? El oficial respondió con un tono casi respetuoso. Dicen que tú anunciaste todo esto mucho antes de que ocurriera y que fuiste despreciado, ignorado e incluso maltratado por tu propio pueblo. Jeremías respiró hondo. Yo necesito quedarme con los pocos que quedaron. Nebuzaradán asintió. Entonces, así será. Eres libre para ir. Mientras salía de la prisión, Jeremías se detuvo por un instante y miró los escombros de la ciudad. Las murallas estaban destruidas, las casas quemadas, el suelo cubierto de cuerpos. Mujeres corrían desesperadas, hombres gritaban, niños sollozaban entre las ruinas. Jerusalén, murmuró Jeremías con la voz quebrada. ¿Cuántas veces te advertí? ¿Cuántas veces grité? Y ahora estás en cenizas. Al pasar por las puertas semidestruidas, vio a un pequeño grupo de sobrevivientes. Eran los más pobres, los que no tenían nada que ofrecer como prisioneros de guerra. Solo estaban allí, parados, mirando en shock, sin saber qué hacer. Jeremías se acercó a ellos. No teman, el Señor aún tiene un plan. Incluso en medio de este dolor, una mujer, con el rostro cubierto de hollín, respondió entre sollozos. ¿Por qué, Jeremías? ¿Por qué pasó todo esto? Jeremías respiró hondo y con los ojos fijos en las ruinas, respondió, porque no escuchamos, porque endurecimos el corazón, porque abandonamos al Señor. A lo lejos, el fuego seguía consumiendo los últimos restos de madera del templo. Jeremías cayó de rodillas, llorando y gritando, «Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo habrá tanto dolor?» El viento sopló, llevando consigo el amargo olor de la destrucción, y el silencio de Dios permaneció. Pero en lo profundo de su alma, Jeremías sabía que aún quedaba algo, una revelación, una verdad que él guardaba y que todavía no había contado, pero aún quedaba una verdad nunca antes revelada. El viento soplaba frío aquella mañana. Las ruinas de Jerusalén aún exhalaban el amargo olor a humo y destrucción. Las piedras quemadas, el polvo, el silencio, interrumpido solo por el llanto distante de algunas viudas y huérfanos. Jeremías estaba solo, sentado sobre una piedra, con la mirada perdida en el horizonte. Había vivido todo: traición, burla, prisión, golpizas, hambre y ahora el fin de la ciudad que tanto amaba. Respiró hondo, cerró los ojos y en voz baja comenzó a orar. Señor, tantos años, tantas palabras duras, tantas lágrimas. El viento pareció responder, agitando suavemente la punta de su túnica rasgada. Jeremías abrió un viejo trozo de papiro donde, con la ayuda de Baruch, había escrito algunas de las palabras que Dios le había dado en las últimas semanas. Y entonces, la memoria de las visiones comenzó a regresar, como destellos de luz en medio de la oscuridad. Recordó la vara de almendro, la olla hirviendo, el cinturón podrido, la caída de Jerusalén. Pero había una visión, una que guardaba con especial cuidado, porque era diferente, porque no hablaba solo de juicio, sino de algo mucho mayor. Jeremías comenzó a susurrar para sí mismo, como si intentara ordenar sus pensamientos. Así dice el Señor: he aquí que vienen días
en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Se detuvo, respiró hondo y continuó. No como el pacto que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano, para sacarlos de la tierra de Egipto, pacto que ellos quebrantaron, sus manos temblaban. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Las lágrimas corrían libremente ahora. Señor, era esto, siempre fue esto, todo el sufrimiento, todo el dolor, las pérdidas, la destrucción, todo, para que algún día el pueblo finalmente te conociera de corazón, y no solo por rituales o tradición. Jeremías se levantó, tambaleante, pero con una nueva fuerza surgiendo dentro de él. Recordó otra palabra que Dios le había dado, casi como respuesta a la oración que acababa de hacer. Clama a mí, y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y firmes, que no conoces. El profeta miró al cielo, que ahora comenzaba a aclararse, dejando atrás las sombras de la noche. Cosas grandes y firmes, repitió Jeremías en voz baja. Aún con los ojos hinchados, había un nuevo brillo en ellos. Ahora lo entendía. Todas aquellas visiones de destrucción, todo aquel juicio, no eran un final, sino un proceso, una preparación para lo que estaba por venir. Dios no quería solo castigar, quería transformar, cambiar corazones de piedra por corazones de carne, cambiar tradición vacía por una relación verdadera. Jeremías caminó entre los escombros de la ciudad, deteniéndose ante un pequeño grupo de sobrevivientes, y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Escuchad, pueblo de Israel, la destrucción vino, pero no será el fin, porque Dios ha prometido que escribirá su ley en nuestros corazones y que un día todos lo conoceremos, desde el más pequeño hasta el más grande. Los rostros sucios y asustados se levantaron. Algunos comenzaron a llorar, otros solo escucharon en silencio, pero había esperanza en aquella mirada. Jeremías cerró los ojos una última vez aquella mañana y susurró para sí mismo: Este es el secreto que he guardado por tanto tiempo, el secreto de mis visiones. La revelación final había llegado, pero Jeremías sabía que esa verdad resonaría mucho más allá de sus palabras, mucho más allá de Jerusalén, mucho más allá de aquel tiempo. Llegaría a generaciones y generaciones, hasta nuestros días, y esa verdad es la misma, que aún hoy sigue resonando. El viento todavía sopla sobre las antiguas ruinas de Jerusalén, pero el mensaje de Jeremías ha atravesado los siglos, llegando hasta nosotros, intacto, vivo, palpitante. ¿Cuántas veces, como Jeremías, nos hemos sentido solos? ¿Cuántas veces hemos mirado al cielo entre lágrimas, preguntando: Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Jeremías conoció el peso de la soledad. Fue traicionado por amigos, rechazado por su propia familia, humillado públicamente, encarcelado, golpeado, ignorado, ridiculizado. ¿Cuántas noches lloró en silencio, sin nadie cerca, excepto Dios? Pero, incluso en medio de tanto sufrimiento, Jeremías no se rindió. Continuó, aun cuando su voz temblaba, aun cuando su cuerpo dolía, aun cuando su alma quería callar. Él aprendió que el silencio de Dios no era ausencia, era preparación, una pausa antes de la restauración. Jeremías fue el profeta de las lágrimas, pero también el profeta de la esperanza. Fue aquel que, incluso después de ver su ciudad envuelta en llamas, incluso tras tantas pérdidas, recibió de Dios la mayor de las promesas. Les daré un nuevo corazón y una nueva alianza, escrita no en piedras, sino dentro del pecho, en las emociones, en las decisiones, en el alma de cada persona. La lección de Jeremías es clara. El sufrimiento puede parecer interminable, pero tiene un propósito. Las lágrimas de hoy pueden regar la cosecha de esperanza de mañana.
Y el dolor que hoy parece insoportable es la tierra donde Dios planta la transformación. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido como Jeremías en algún momento? Traicionados, aislados, sin respuestas, enfrentando batallas invisibles. Pero así como Dios estuvo con Jeremías, Él también está con nosotros. Así que, cuando llegue el silencio, cuando las puertas parezcan cerrarse, cuando las fuerzas se agoten, recuerda la historia de Jeremías. Recuerda que el mismo Dios todavía escribe historias de restauración y tal vez hoy sea el comienzo de la tuya. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Fin. Sé si esta historia te tocó el corazón. Aquí en tu pantalla aparecerán otros 2 videos con personajes bíblicos que también vivieron dolores, desafíos y milagros inesperados. Haz clic, mira, suscríbete al canal y déjanos tu like. Que Dios hable contigo, incluso en los momentos más difíciles, como habló con Jeremías.